Muy buenos días, alumnos y alumnas, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos a día miércoles, a mitad de semana, y se nos aproxima, así viene aquí ya cerquita el fin de semana. Me imagino que deben estar felices por eso. El llamado siempre es el mismo: a tomar las precauciones, no salir a lugares donde haya muchas personas. Recuerden que muchos contagiados son asintomáticos, por lo tanto uno no sabe realmente si la persona con la que está puede dar positivo en los exámenes de coronavirus, así que mejor cuidarse, chicos. Vamos a continuar con esta segunda unidad. Estamos viendo los géneros periodísticos y el día de hoy nos vamos a detener en la reseña y la crítica. El objetivo para esta clase va a ser conocer e identificar elementos y propósitos de la reseña y la crítica. En clases anteriores habíamos visto los géneros periodísticos. Vimos que habían algunos informativos, otros géneros de opinión y otros mixtos o interpretativos. De estos vimos la noticia en profundidad, vimos la editorial, las cartas al director, las columnas de opinión, vimos la crónica en la clase pasada y nos queda pendiente ver la reseña y la crítica, uno informativo y el otro dentro del género de opinión. Las diferencias son muy sutiles, así que ojo con esto. A propósito del esquema que están viendo, esto ya lo han visto, así que no es necesario que lo anoten, pero desde ahora, desde la diapositiva que voy a poner a continuación, sí tienen que tenerlo porque es contenido que no hemos visto. Aquí tenemos la reseña. Su propósito básicamente es dar a conocer al lector si vale o no la pena ver, leer o escuchar una obra, ya sea de lo que se está hablando, de algún disco, de algún libro, de algún programa de televisión o película. Es un texto descriptivo informativo que puede contener comentarios valorativos del autor. Ojo con eso, que entrega información respecto a la obra, pero también se hacen valoraciones, comentarios al respecto, cosa de incitar a leer, a hacer un llamado a conocer la obra a quien está leyendo. En su estructura se pueden identificar dos partes, una que es un resumen y otra del comentario. La primera, el resumen, incluye información general sobre el contenido de la obra reseñada. La información puede hacer referencia al contenido propiamente tal, a los temas, propósitos, a los personajes, episodios, o también a aspectos más formales, estilísticos, recursos retóricos, etc. Por su parte, el comentario es una presentación de valoraciones del autor respecto a esta misma obra. Obviamente el propósito, como ya lo habíamos dicho, era como hacer un llamado a que la gente lea, acceda a la obra de la cual se está hablando. Acá voy a exponerles un ejemplo respecto a la reseña. Esta es una reseña publicada en la revista Sábado, que es una revista cultural que viene junto al diario, y esto es bastante viejito, pero es para ilustrarles. Esto es del 12 de marzo del 2005. No la voy a leer completa porque es por la extensión, y para no extenderme mucho, ustedes pueden detener el video y pueden leerla, pero acá vamos desglosando. Acá tenemos la estructura, estos 3 párrafos que componen esta reseña. Generalmente las reseñas no son muy extensas, como les decía, contienen un resumen de la información de la obra, por lo tanto no se extienden tanto, no son tan profundos los análisis. En el segundo párrafo, ya que el primero fue de manera un poco más introductoria, en el segundo párrafo encontramos el resumen propiamente tal. Ahí dice: la protagonista, Susan Trinder, hija de una asesina que fue ahorcada frente a su ventana poco después de haber ella nacido, deviene en Susan Smith, doncella de una mansión en las afueras de Londres. La nueva Susan es parte de una intriga compleja para arrebatarle su cuantiosa herencia a otra huérfana, Maud Tilly. Pero en cuanto Susan y el lector ingresan a Briar, casona oscura, silenciosa e intimidante,
advertirán, más allá de las veladas advertencias de la narradora, que tras el silencio y las estrictas normas de convivencia alientan fantasmas oscuros, imágenes perversas y espíritus retorcidos. Como ven, va dando un resumen de lo que es el argumento de la obra, de lo que es el contenido. Más adelante también expone algunos aspectos más bien formales y da alguna información ya más de análisis del texto, pero nunca de una manera profunda o pormenorizada, sino más bien dando rasgos generales. Y por último, terminan dando alguna información de este tipo y algún comentario velado. No expone una tesis propiamente tal respecto a la obra, pero sí de alguna manera un poco más velada e implícita hace un llamado a que se lea. Dice: Water no se limita a la paráfrasis del género o asume solo en la extensión y el lujo de detalles que rodea la trama. Sus novelas encierran una clave de interpretación muy contemporánea, una lectura de la historia sin complacencias ni falso orgullo, con maestría, elegancia y sentido del ritmo. Como ven, ahí está dando a entender como su punto de vista con respecto a lo que leyó. No son entonces estrictamente novelas históricas, no recrea un mundo, sino que lo revela. Y ahí está, sobre todo, su fuerza subversiva. Da su opinión a grandes rasgos de lo que es la obra, para que quien está leyendo esta crítica diga: ay, sí, me llama la atención lo que está diciendo, creo que es pertinente que lo lea. Esa es la reseña. Y ahora vamos a pasar a ver la crítica, que ya es un género de opinión. La crítica, en cuanto a sus características generales, consiste en la actividad de analizar y luego valorar. Ojo con esas palabras: analiza los componentes de la obra y luego entrega una valoración, un juicio de valor, da una opinión con respecto al contenido, si lo considera bueno, malo, pertinente. Y esta opinión, ojo, que esto tienen que remarcarlo tienen que subrayarlo y mantenerlo siempre presente, que esta valoración, este juicio de valor puede ser positivo o negativo. No es, al hablar de hacer una crítica, de criticar, no quiere decir que uno va a estar hablando mal de la obra a la cual se está refiriendo. Puede ser positivo o negativo. El crítico opina de manera fundada. Eso también es muy importante y no lo remarqué, y debería haberlo remarcado con negrita. El crítico opina de manera fundada sobre las características de la producción cultural a la que se está refiriendo. ¿A qué se refiere con de manera fundada? Con conocimiento de causa, haciendo un análisis exhaustivo de lo que se leyó, ¿verdad? Y con conocimientos del tema. Eso es importante, que más adelante lo voy a decir. El filósofo helénico Dionisio de Halicarnaso es considerado como el pionero en cuanto a la crítica literaria, allá por el año 60 a.C., hace poco tiempo. Esto es muy importante. Resulta imprescindible una gran especialización del crítico en aquella temática que trata. No puede hacer una crítica propiamente tal, fundada, que aparezca en los medios, una crítica literaria, alguien que no tiene algún fundamento, algún conocimiento teórico para fundamentar lo que está diciendo. ¿Se entiende la idea? Que yo puedo dar... En la crítica no consiste solamente en una opinión, en un juicio de valor personal, sino en una opinión que está fundada en conocimientos teóricos precisos respecto a la materia de la cual está hablando. Eso es lo importante. Resulta imprescindible esa especialización. Debe ser breve pero no superficial. Esto donde dice ser breve pero no superficial, en los diarios o revistas, principalmente en los diarios, las críticas no son muy largas, no son muy extensas, pero cuando ya son más especializadas tienden a tener una mayor extensión. Debe ser breve pero no superficial,
ágil y rápida, pero al mismo tiempo reflexiva, profunda y argumentada. Como les decía, esto es un género de opinión, por lo tanto tiene que haber argumentación. Si se está diciendo que en la crítica que una obra determinada tiene falencias, que tiene un mal argumento o un mal desarrollo de la trama, eso tiene que estar fundamentado con conocimiento de la obra, con el análisis preciso de cada uno de los elementos que se está criticando. Eso es lo importante. Su tono cultural es elevado, pero obligatoriamente debe ser inteligible, comprensible para cualquier lector. El crítico no debe olvidar que no escribe para especialistas. Ojo, que esto también recae en cuando la crítica está presente en formatos periodísticos, por ejemplo en un diario, en una revista general, pero hay crítica más especializada, por ejemplo de revistas literarias, revistas de cine, donde sí se ocupa lenguaje más técnico porque se asume que lo leen lectores que están ya más familiarizados con la disciplina de la cual se está hablando. Por ejemplo, si es una revista literaria, se asume que las personas que están leyendo una revista literaria tienen conocimientos mayores respecto a teoría literaria, por lo tanto se puede hablar en un lenguaje más técnico. Eso. Y las páginas dedicadas a la cultura y de los se puede encontrar en las páginas dedicadas a la cultura y los espectáculos, así como los suplementos culturales semanales, y abundan revistas especializadas en arte, en cultura, en deporte también. Ahí se puede encontrar crítica más especializada. Continuemos. Respecto a la crítica, existen distintos tipos de crítica en función de la temática que abordan. Hay crítica literaria, cinematográfica, teatral, musical, crítica de arte. Como les decía, hay espacios en los que revistas especializadas, artículos académicos, donde se puede hacer de manera precisar y se puede ocupar un lenguaje propio de cada disciplina. En último lugar, debemos destacar la crítica de radio y televisión, que se encarga de valorar sus respectivos programas. Uno en los diarios generalmente puede encontrar muchas críticas respecto a la televisión y a la radio. Aquí les voy a exponer un breve ejemplo de una crítica realizada por Pedro Gandolfo en el diario El Mercurio respecto a la obra de María José Navia Santiago, Lugar. Tampoco lo voy a leer por completo porque, como ven, es bastante extenso, pero les dejo dos extractos para que los podamos leer. Acá dice lo siguiente: excelente relato que, visto con cierta distancia, de nuevo nos devuelve a ese mundo pequeño burgués de esa nueva clase media chilena, que la autora, sin estridencias, muestra enredada en sus egoísmos y mezquindades. El nudo de estos cuentos siempre se encuentra en el tejido del mundo interior de la protagonista, de las protagonistas, punto que la autora trata con particular sutileza. Es el delicado trabajo con la subjetividad, construida a través de un sólido narrador en tercera persona, el que hace altamente recomendable la lectura del Lugar, que es el nombre de la obra. Como ven, ahí da apreciaciones personales el crítico, pero que no son apreciaciones al azar, sino que están fundamentadas en el análisis que hace de la obra. Por ejemplo, acá cuando dice es el delicado trabajo con la subjetividad el que hace altamente recomendable la lectura del Lugar, entre los guiones pueden encontrar que dice construida a través de un sólido narrador en tercera persona. Da un breve argumento de cómo lo va desarrollando. Y eso se desarrolla por medio de la crítica que no les leí, reitero, por aspectos más bien de tiempo, para que no se haga tan extensa esta exposición. Sin embargo, el texto lo tienen ahí, lo pueden agrandar para leerlo. Y eso sería un ejemplo de la crítica. Diferencias fundamentales entre la reseña y la crítica: el nivel de profundidad de análisis. La crítica tiene que hacer un análisis exhaustivo de la obra para poder fundamentar si la valoración es positiva o negativa.
Diferencias fundamentales, como les decía, profundidad. La reseña es menos profunda, es más general la información que se da, es más, se hace una exposición, explicación y caracterización de lo que es de la obra. Y otro punto fundamental es el nivel de subjetividad que hay. En la crítica se da punto de vista, una valoración respecto a la obra. En cambio, en la reseña más bien se expone algunos aspectos generales y se hace un llamado, un comentario para incitar al lector a leer, pero no es un texto donde se busque fundamentar de la misma manera que en la crítica. Esas son las diferencias fundamentales, espero que le haya quedado claro y continuaremos en una próxima clase.